Hay fechas que uno aprende desde pequeño casi a memoria. En Guatemala, probablemente una de las más conocidas sea la del 15 de septiembre de 1821. Todos sabemos que ese día se firmó el Acta de Independencia, pero si nos detenemos a pensar un momento, ¿realmente entendemos qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué justo ese año? ¿Y por qué aquí el proceso fue tan diferente al de otros países de América? Porque cuando escuchamos la palabra independencia muchas veces imaginamos guerras enormes, batallas o héroes luchando por la libertad. Pero en Guatemala la historia fue muy distinta. Sí hubo tensiones y sí hubo intereses políticos, pero no fue una independencia conseguida después de años de guerra, como ocurrió por ejemplo en México o en varios países de Sudamérica. Y eso hace que surjan todavía más preguntas. Si no hubo una guerra de independencia, entonces ¿quién tomó la decisión? ¿Fue algo que quería toda la población? ¿O fueron ciertos grupos los que impulsaron al cambio? Además, es fácil pensar que la independencia apareció de la nada, como si el 15 de septiembre alguien simplemente hubiera decidido firmar un documento, pero en realidad ese día fue el resultado de muchos acontecimientos que llevaba décadas ocurriendo, tanto en Europa como en América. Así que en este episodio queremos hacer justamente ese recorrido, no solo recordar fechas o nombres importantes, sino entender cómo todos esos hechos fueron conectándose hasta llegar a 1821 y qué significa realmente ese cambio para la sociedad guatemalteca. Analizaremos qué ocurrió después de la firma del Acta de Independencia, qué cambió, qué permaneció prácticamente igual y por qué. Incluso 2 siglos después, todavía existe el debate sobre si la independencia de Guatemala fue un movimiento más liberal o conservador. Porque la historia rara vez es tan simple como nos la cuentan. Detrás del 15 de septiembre hubo crisis, intereses, decisiones políticas y personas que vivieron ese proceso de maneras muy distintas. Así que pónganse cómodos, vayan por algo de comer o de tomar, porque la idea es que no solo entiendan qué pasó en 1821, sino preguntarnos qué significó realmente ese momento para la sociedad de la época. 1, 2. Bueno, para entender por qué Guatemala terminó independizándose en 1821, creo que lo primero es que deberíamos romper con una idea muy común que todos tenemos, lo cual es que la independencia obviamente no empezó aquí en Guatemala. De hecho, cuando aquí se firmó el acta, en el mundo pasaban muchas cosas hace muchos años. Exacto, y uno de los primeros acontecimientos creo que fue la Guerra de los 7 años, que esa fue la más importante. Esta ocurrió en 1756 y 1763. A veces este conflicto puede pasar desapercibido porque no suele mencionarse cuando pues hablamos de la independencia, pero tuvo consecuencias enormes para España. Sí, 2. sí, pero también debemos recordar que España participó en la guerra junto a Francia contra Gran Bretaña y terminó bastante debilitada, tanto económica como militarmente. El Estado necesitaba recuperar ese dinero y la forma que encontró fue exigir más recursos de sus colonias americanas. Y ahí es donde empezó la reforma borbónica. Básicamente la corona empezó a controlar mucho más el comercio, aumentando los impuestos y reorganizando la administración colonial para que llegaran más ingresos a España. 2. Y aunque esas reformas ayudaron a fortalecer la administración, también provocaron descontento, especialmente entre los criollos. Ellos tenían poder económico, pero muchas veces quedaban fuera de los cargos políticos más importantes, que seguían reservándose para personas nacidas en España. Entonces ahí es donde ya empezamos a ver algo pues interesante, que antes incluso de hablar de independencia ya existían estas tensiones dentro del sistema colonial. No era que todos quisieran separarse de España, pero sí había un creciente malestar por la forma en que ellos decidían gobernar los territorios americanos. Me gusta el enfoque que se está tomando, pero creo que no debemos dejar de lado lo que es la independencia de Estados Unidos, ya que al poco tiempo ocurrió otro hecho que cambió completamente la forma de pensar de muchas personas, que es la independencia de las 13 colonias en 1776. Y lo interesante, ¿saben? Es que no demostraron que una colonia podía independizarse de una potencia europea, sino que también difundieron ideas nuevas sobre el gobierno, como la autoridad que debía venir de los ciudadanos y no únicamente del rey. Sí, pero esto tampoco significa que Guatemala todos empezaran inmediatamente a querer hacer lo mismo. Eran contextos muy diferentes, pero sí comenzó a verse que existían otras formas de organizar un Estado. Creo que cuando escuchamos la Revolución Francesa, normalmente pensamos en la toma de la Bastilla, pero lo más importante fueron las ideas que nos dejó.
Y justamente eso, ideas como libertad, la igualdad ante la ley, la ciudadanía y la soberanía popular pues empezaron a circular como términos por Europa y América. No todo el mundo las aceptó, pero sí hicieron que muchas personas comenzaran a cuestionar si el poder absoluto de un rey era realmente la única forma de gobierno que podía existir. Ahí es donde viene lo que es la invasión napoleónica, probablemente el acontecimiento que terminó acelerando todo lo ocurrido en 1808. Justamente ese año, Napoleón Bonaparte fue que invadió España y obligó al rey Fernando VII a abdicar y colocó a su hermano José Bonaparte como su nuevo monarca. Pero aquí aparece una pregunta bastante lógica. Si el rey ya no estaba, ¿quién tenía la autoridad para gobernar? ¿Y? Esas crisis políticas fueron enormes, tanto en España como en América. Empezaron a surgir juntas de gobiernos que decidían gobernar mientras regresaban al rey legítimo. La verdad que al principio muchas de estas juntas no buscaban independizarse, pero sin embargo empezaron a ejercer su autonomía, que antes de lo que era impensable, y la verdad fue un gran primer paso hacia la separación política. Y de hecho en medio de esa crisis es que se reunieron las Cortes de Cádiz. En 1812, si no estoy mal, aprobaron la Constitución, que para su época era bastante innovadora. Incluso se podría considerar un aspecto liberal. Por ejemplo, establecieron la soberanía nacional, la división de poderes y reconocieron que los territorios americanos formaban cierta parte de la nación española, por lo que podían enviar representantes a ese lugar. Esto, quiera que no, generó muchas expectativas porque pues parecía que finalmente habría una relación más igualitaria entre España y América. Sin embargo, todo cambió otra vez cuando Fernando VII recuperó el trono en 1814. Y lo primero que hizo fue anular la Constitución y reanudar el absolutismo. La verdad fue una gran decepción para quienes esperaban reformas. Muchos comenzaron a pensar que España no estaba dispuesta a cambiar, que no quería hacer esto, pero quizás fue la única opción para romper de una vez con ella. Y si tomamos todo esto en cuenta, podemos decir que realmente la independencia no nació de un solo acontecimiento. Fue el resultado de muchos procesos que poco a poco fueron debilitando el dominio español y cambiando la manera en que las personas entendían. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo Europa atravesaba una crisis política que terminó debilitando el poder de la corona española. Pero la pregunta es, ¿qué pasó mientras tanto en América? ¿Por qué esos cambios no se quedaron al otro lado del océano, y sino que comenzaron a sentirse también en el interior de las colonias? Y no de la misma manera, aunque hoy hablamos un poco de lo que es la independencia de Hispanoamérica, como si solo hubiera sido un proceso, en realidad cada territorio vivió una experiencia distinta. Las condiciones económicas, sociales y políticas eran diferentes entre el virreinato de Nueva España, el de Nueva Granada, el de Perú o el del Reino de Guatemala. Por ejemplo, en Sudamérica los movimientos estuvieron muy marcados por campañas militares muy largas y figuras como Simón Bolívar o José de San Martín, ellos lideraron ejércitos que pues lucharon durante muchos años para poder romper definitivamente con el dominio español. En cambio, el caso de México siguió un camino muy diferente. El movimiento comenzó en 1810 con el grito de Dolores de Miguel Hidalgo, pero la independencia no se consolidó sino hasta 1821 con el Plan de Iguala, impulsado por Agustín de Iturbide. Y ese documento va a ser la clave para entender lo que ocurrió en Guatemala. El reino de Guatemala observaba todos esos acontecimientos muy de cerca. No era un territorio aislado, mantenía relaciones comerciales y administrativas. Como su independencia mediante el Plan de Iguala, las autoridades del Reino de Guatemala tuvieron que preguntarse si era conveniente o si era seguir siendo fieles a España cada vez que más se debilitaba, o si había llegado algún momento de tomar su propio rumbo. Y aquí es donde aparece pues una diferencia importante con otros países de América. Mientras en muchos territorios la independencia fue el resultado de años de guerra, en Guatemala el proceso fue mucho más político que realmente militar. La decisión se tomó principalmente desde un punto de vista civil, eclesiástico y comercial.
Pero eso no significaba que la marea estuviera baja. El Reino de Guatemala también enfrentaba problemas económicos, incertidumbre política y el temor de que ocurrieran levantamientos sociales similares a los que ya se habían visto en otras partes del continente. Ese contexto influyó mucho en la forma en la que se desarrolló la independencia. Además, la adhesión de Chiapas al Plan de Iguala aumentó todavía más la presión sobre las autoridades guatemaltecas. O sea, si una provincia vecina que ya había decidido unirse al proyecto mexicano, pues mantener ese vínculo con España se volvía una opción cada vez más difícil de sostener. Finalmente, el 15 de septiembre de 1821 se reunió una asamblea en el Palacio de Guatemala y se firmó el Acta de Independencia. Sin embargo, es importante entender que ese documento no resolvió todos los problemas del territorio. Más bien marcó el inicio de una nueva etapa llena de decisiones políticas sobre el futuro de Centroamérica. Y ahí surge una pregunta muy interesante: ¿qué cambió realmente después de la independencia? Desde el punto de vista político terminó la autoridad de la corona española y las provincias comenzaron a decidir sus propios destinos. Pero en la sociedad muchos historiadores consideran que las estructuras de poder cambiaron mucho menos en las que suelen imaginarse. Las élites criollas conversaron gran parte del control político y económico, mientras que la mayoría de la población, especialmente los pueblos indígenas y los sectores populares, tuvieron una participación muy limitada en las decisiones. Por eso que hoy en día se entiende que la independencia no solo fue un acto de emancipación, sino que también fue un proceso en el que distintos grupos defendían intereses diferentes. Pues tal vez esa sea la principal conclusión que tenemos pues, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, que la independencia no fue un punto de llegada, sino uno de partida. El 15 de septiembre de 1821 marcó el fin de lo que fue el dominio español, pero también el comienzo de nuevos retos para una sociedad que para su época todavía tenía profundas desigualdades y a su vez muchas preguntas por responder. Y justamente por eso, más de 200 años después, la independencia sigue siendo un tema de debate entre los historiadores, porque entenderla implica mirar más allá de lo que es la firma del acta y realmente preguntarnos quiénes impulsamos ese cambio, quiénes se beneficiaron de él y qué significó esto para la población del Reino de Guatemala. Al final, quiera que no, conocer este proceso no solo nos ayuda a entender lo que fue nuestro pasado, sino también comprender cómo muchas de las dinámicas políticas y sociales que surgieron en 1821 continúan influyendo en Guatemala hasta la actualidad.